Hola, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Francisco Guevara y junto con mi compañera Raizel Gutiérrez venimos a hablarles el día de hoy sobre lo que son las generalidades de las fracturas. Bien, para hablar de fractura, primeramente tenemos que definir qué es una fractura. Y esta es definida como la solución de continuidad del tejido óseo en cualquier hueso del cuerpo, que se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que va a superar la resistencia del hueso. Es decir, no es más que la consecuencia de una sobrecarga, bien sea única o múltiple, y que se va a producir en milisegundos. En cuanto a la clasificación de las fracturas, nosotros clasificamos a las fracturas de acuerdo al trazo, al mecanismo de producción y a la localización anatómica. Cuando hablamos de clasificación de las fracturas de acuerdo al trazo, vamos a tener dos grandes tipos de fracturas, como son las fracturas completas y las incompletas. Cuando hablamos de fracturas completas, no son más que aquellas en las que el trazo me va a afectar a todo el espesor del hueso, incluyendo el periósteo, mientras que las fracturas incompletas son aquellas en las que el trazo no afecta a todo el espesor del hueso. A su vez, estas se subdividen en tres tipos de fracturas incompletas, denominadas fisuras, fracturas en tallo verde y fracturas en rodete. Las fisuras no son más que aquellas que afectan parte del espesor. Las fracturas en tallo verde son aquellas que suceden por flexión de lo que serían los huesos flexibles y es donde hay una solución de continuidad en lo que sería la superficie de tensión. Este tipo de fracturas es más común en las poblaciones pediátricas. Y por último tenemos lo que son las fracturas en rodete, que es donde el hueso cortical metafisario es insuflado por compresión del eje vertical. Es decir, este tipo de fracturas está normalmente en las zonas de unión metafisodiafisarias. Igualmente la anterior es más común en lo que sería la población pediátrica. Bien, por otro lado tenemos la clasificación de las fracturas de acuerdo al mecanismo de producción, donde vamos a tener fracturas por mecanismos directos e indirectos. Las fracturas por mecanismos directos son aquellas que son producidas en el lugar de impacto de la fuerza responsable, como su nombre lo indica. Estas generalmente pueden ser multifragmentarias, no es exclusivo, pero es más común este tipo de fractura. Bien. En cuanto a las fracturas por mecanismos indirectos, se producen a distancia del lugar del traumatismo. Estas a su vez van a estar subdivididas en 5 tipos de fracturas, entre las que tenemos las fracturas por tensión o tracción, que son aquellas debidas a dos fuerzas que actúan en la misma dirección pero en sentido opuesto, es decir, que son divergentes desde el hueso. Ejemplos de estos son lo que son los arrancamientos malleolares, entre otros. Por otro lado tenemos las que son las fracturas por compresión. Estas son debidas a dos fuerzas que actúan en la misma dirección pero en sentido opuesto, es decir, convergentes hacia el hueso, o sea, completamente lo opuesto al anterior. Estas suelen ocurrir en hueso esponjoso como el hueso vertebral. Y ellas normalmente dejan un trazo oblicuo en la fractura. Pero eso sí, eso solamente ocurre cuando es en huesos diafisarios. Por otro lado tenemos lo que son las fracturas por torsión, que son aquellas debidas a una fuerza que ocasiona un movimiento de rotación del hueso sobre su propio eje. Y esta suele dejar un trazo generalmente espiral o espiroideo. También tenemos lo que son las fracturas por flexión. Estas son debidas a dos fuerzas de direcciones paralelas que actúan al mismo sentido, pero cada una a un extremo del hueso. Bien, entonces el trazo que suele dejar es transverso o ligeramente oblicuo, pero en algunos casos puede dejar un tercer fragmento que se denomina en ala de mariposa. Y por último tenemos las fracturas por cizallamiento, que son debidas a dos fuerzas paralelas, pero al contrario del anterior, estas van a estar en sentido opuesto, es decir, convergentes hacia el hueso, y el trazo que suele dejar normalmente es transverso. Bien, por último tenemos la clasificación de acuerdo a la localización anatómica. Si bien recordamos la anatomía de los huesos largos, esta constaba de tres partes, lo que era la diáfisis, la epífisis y la metáfisis, siendo la diáfisis la porción principal cilíndrica del hueso, las epífisis los extremos tanto distales como proximales del hueso, y las metáfisis el sitio de unión entre las diáfisis y las epífisis. Entonces las fracturas van a tomar el nombre de acuerdo a donde se encuentren localizadas anatómicamente. Por eso vamos a tener fracturas diafisarias, vamos a tener fracturas metafisarias y fracturas epifisarias. En cuanto a las fracturas epifisarias, normalmente son fracturas articulares, por el contrario de lo que son las diafisarias, que estas pueden afectar tanto a los tercios superior, medio e inferior de la diáfisis. Y por último tenemos las metafisarias, que estas pueden afectar a las metáfisis tanto superior como inferior del hueso.
Ok, por último tenemos lo que son la clasificación de las fracturas de acuerdo a la clasificación de Gustilo y Anderson. Estas son, es una clasificación que está para lo que son las fracturas abiertas. Este tipo de clasificación me clasifica las fracturas en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, siendo el grado 3 subdividido en 3A, 3B y 3C. Entonces, este tipo de fracturas van a tener características diferenciales de acuerdo a los grados. Entonces tenemos que en el grado 1 vamos a tener una herida pequeña menor a 1 centímetro. Entonces al tener una herida pequeña la contaminación va a ser baja, la afectación de partes blandas va a ser mínima y el daño óseo igualmente va a ser simple. En el caso del grado 2 vamos a tener heridas de mayor tamaño, de entre 1 centímetro a 10 centímetros. Obviamente al tener una herida más amplia va a tener una contaminación moderada. La afectación de las partes blandas, puede haber afectación de algún músculo. Bien. Y en cuanto al daño óseo, puede haber una conmoción moderada. Por otro lado tenemos los grados 3A, 3B y 3C, donde son heridas mayores a 10 centímetros. Obviamente, como son heridas amplias, el grado de contaminación es alto y lo que me la va a diferenciar es la afectación entre las partes blandas principalmente. En el caso de las 3A vamos a tener aplastamiento severo. En el caso de la afectación de partes blandas, en la 3B vamos a ver una grave pérdida de la cobertura y en la 3C, que va a ser la forma más grave, vamos a tener una lesión vascular. Es decir, es la afectación de las partes blandas más grave. Y en cuanto al daño óseo, bueno, vamos a tener que en el 3A va a haber una conminuta, es decir, que se puede cubrir, mientras que en el 3B y 3C va a haber una cobertura pobre. Muy bien, continuando con el seminario, ahora hablaremos acerca de las fracturas en niños. En ellos, el tejido óseo presenta características que tanto en su composición y fisiología es diferente del adulto, ya que sus huesos están en crecimiento. Es importante tener en cuenta el cartílago de conjunción, porque una lesión en dicho cartílago puede repercutir en el crecimiento del miembro afectado. Esto hace que la respuesta del hueso al traumatismo sea diferente y que se produzcan tipos de fracturas que son exclusivas para la edad. En cuanto a las características que diferencian el hueso infantil del hueso adulto, tenemos el periósteo, el cual es más grueso y resistente y tiene mayor capacidad osteogénica. Esto hace que las fracturas se puedan remodelar y se puedan corregir de esta manera muchas deformidades, pero no las rotaciones. Además, el hueso infantil tiene más contenido en agua y menos en mineral, lo que hace que se toleren mejor las inmovilizaciones y se desarrollen menos rigideces. Asimismo, la relación cartílago-hueso en la epífisis es más elevada cuanto más joven es el niño, y la presencia de los núcleos de osificación dificulta el diagnóstico de las fracturas. Algo también importante es que en los niños hay mayor capacidad de regeneración tisular, por lo tanto las fracturas pediátricas se remodelan. Esto significa que un hueso consolidado en posición incorrecta se puede corregir con el crecimiento. Otra característica es el hipercrecimiento, que se produce en los 18 a 24 meses posterior a la fractura y ocurre sobre todo en niños que tienen menos de 10 años y cuanto mayor sea la fractura o cuanto más próxima sea la fractura a una fisis activa. Por último, entre las características tenemos la presencia de cartílagos de crecimiento, denominado también fisis, las cuales las fracturas localizadas en el cartílago fisiario pueden traer como consecuencia un frenado del crecimiento. En cuanto a la clasificación de las fracturas, se pueden utilizar diversos criterios. Algunos de ellos coinciden con la fractura de los adultos y hay otras que son especiales para los niños. Se clasifican según su localización en metafisiarias, diafisiarias, fisiarias o epifisiólisis y epifisiarias. Las fracturas fisiarias o epifisiarias son las más graves por la mayor posibilidad de complicaciones, como por ejemplo la detención del crecimiento, pero son las menos frecuentes. En cambio, las fracturas metafisiarias y diafisiarias son las menos graves, ya que mientras el niño sea más pequeño, hay mayor capacidad de que la fractura se termine remodelando, y son las más frecuentes. Ahora, según el tipo de fracturas, se clasifican en fracturas ocultas
el cual es una fractura no desplazada que se produce por fuerzas de torsión por debajo del periósteo. En este caso el pronóstico es bueno, ya que ella siempre cura sin dejar secuelas. También se encuentra la incurvación plástica, que se produce debido a una gran elasticidad del hueso y entonces este se deforma sin llegar a fracturarse. Se provoca así una curvatura fija que no se modifica al retirar la fuerza. La principal complicación de esta fractura es el fracaso en la detección de la misma o la corrección de la deformidad. También tenemos la fractura en rodete, que es una fractura incompleta y no afecta todo el espesor del hueso. Clínicamente presenta poca deformidad con dolor en el foco de la fractura y radiológicamente se aprecia un engrosamiento anular que es similar a un rodete o a una caña de bambú. Se caracteriza por ser fracturas estables que curan sin dejar secuelas. La fractura en tallo verde es una fractura incompleta que se localiza en huesos con diáfisis finas y se producen como consecuencia de una caída o un accidente leve. Y las fracturas apoficiarias por avulsión de núcleos de crecimiento son fracturas de Salter-Harris tipo 1, que explicaré ahorita, y se producen como consecuencia del arrancamiento de la apófisis, producido por tracción muscular violenta o repetitiva de los músculos o tendones. Ahora sí, las fracturas que afectan el cartílago del crecimiento o la clasificación Salter-Harris son las más importantes porque tienden a ser las más graves, ya que causan repercusión sobre el crecimiento. Esta clasificación Salter-Harris diferencia 5 tipos según el trazo de la fractura y su incidencia en la fisis. En el tipo 1, el cartílago de crecimiento y la epífisis se separan en bloques de la metáfisis, pero no suele repercutir sobre el crecimiento y no es demasiado frecuente. En la tipo 2, la epífisis arrastra un fragmento triangular de la metáfisis y esta es la más frecuente. En la tipo 3, la fractura transcurre a través de la epífisis y fisis y se separa de la metáfisis sin lesionarla. A partir ya de este tipo hay afectación de la capa germinal, por lo tanto se afecta el crecimiento, ya que habría una parte que crece y otra que no, y esto da lugar a una deformidad angular. En la tipo 4 es una fractura que se lesiona la epífisis, fisis y metáfisis. Repercute sobre el crecimiento y puede dar un bloqueo completo o parcial. Se lesiona el cartílago articular por el fragmento que se desprende. Y en la tipo 5 es una lesión por compresión de la fisis sin fractura. Esto ocurre por una contusión que aplasta el cartílago de conjunción, impidiendo de esta manera el crecimiento. Ahora, en cuanto al esguince, este no es más que una lesión por elongación parcial o total de los ligamentos que sostienen a la articulación, así como el desgarre o ruptura del mismo, generando de esta manera inestabilidad en los movimientos articulares. Es decir, no es más que la lesión de uno o más ligamentos. Se caracteriza por hinchazón, dolor, hematoma, y la intensidad va a depender de los grados del esguince. Tenemos esguince grado 1, que es leve, y este responde a un estiramiento excesivo o una ligera rotura del ligamento, pero no hay inestabilidad articular. Se acompaña de dolor, inflamación de baja intensidad, con escasa o nula pérdida de la función. Aparece ligero hematoma, pero el paciente puede apoyarse sobre la articulación afectada. En el grado 2 o moderado, ya resulta por un desgarro parcial del ligamento y se caracteriza por hematoma y dolor moderado. Aquí ya se evidencia cierta dificultad para apoyarse sobre la articulación que está afectada y cierto grado de pérdida funcional. Y en el grado 3 o severo, se presenta por desgarro o rotura completa del ligamento. El dolor, la hinchazón y el hematoma suelen ser importantes y el paciente ya es incapaz de apoyarse sobre la articulación afectada. En cuanto al tratamiento de los esguinces, el objetivo principal es simplemente reducir la inflamación y el dolor mediante un tratamiento inmediato con frío, en donde vamos a aplicar una bolsa de hielo sobre el área afectada durante 20 minutos
o esta bolsa de hielo la envolvemos en una toalla y para evitar lesiones de frío o congelación no debe durar más de 20 minutos. Luego elevamos la parte afectada si es posible, por ejemplo el tobillo, la rodilla, el codo, la muñeca deben estar elevados con una almohada por encima del nivel del corazón para contribuir a disminuir así la inflamación. El reposo, el médico debe aconsejar al paciente no apoyarse sobre el área lesionada durante 48 horas y la inmovilización va a contribuir a reducir la inflamación. Esto se va a hacer con un vendaje compresivo. El médico puede recomendar también la toma de fármacos antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno para contribuir a disminuir el dolor y la inflamación, y cuando el esguince es severo debe recomendarse la asistencia a un especialista, ya que en muchas ocasiones se puede requerir tratamiento quirúrgico o rehabilitación. En cuanto a las complicaciones, estas pueden ser inmediatas si ocurren en las primeras 24 horas y son las siguientes: shock traumático, que está determinado por el dolor y la hemorragia de la fractura; las lesiones neurológicas por compromiso de los troncos nerviosos o por lesión directa como la sección del nervio; lesiones vasculares, que estas generan peligro por necrosis del músculo y necrosis aponeurótica, por lo que es importante resolverla de inmediato; y la fractura expuesta, que esto lleva a un riesgo de infección por el foco de la fractura. Luego tenemos las complicaciones inmediatas, que se pueden observar en los primeros 7 días o puede extenderse un poco más dependiendo de la fractura, y son las siguientes: el retardo de consolidación o defectos en la misma, lo que permite es que no se recupere el hueso en toda la función. También cuando la fractura ha sido articular puede dejar como secuela artritis, pseudoartrosis y rigidez posterior a la lesión; osteitis y osteomielitis, que son infecciones del hueso, sobre todo se ven fracturas abiertas; el síndrome compartimental, que ocurre tanto en fracturas cerradas como abiertas y es por el aumento de la presión de la perfusión tisular, lo que lleva a isquemia de los tejidos contenidos en el sitio de la lesión; y la embolia grasa, que son gotas de grasa provenientes de la médula ósea de la zona fracturada que ingresan al torrente venoso y taponan de esta manera la circulación distal. Muchas gracias por su atención. Feliz día.